Buenos días niños, espero se encuentren muy bien. Hoy damos inicio a una nueva clase de lenguaje y comunicación para sextos básicos A y B. Soy la profesora Lorena González y esta clase corresponde a las del día 13, 14 y 15 de mayo. Recordando que estamos trabajando por horario establecido. Les dejo mi correo profesoralorenagonzalez@gmail.com para que me hagan llegar sus guías. Hoy trabajaremos décimas, hipónimos e hiperónimos. El objetivo de la clase de hoy es leer y familiarizarse con un amplio repertorio de la literatura para aumentar su conocimiento del mundo y desarrollar su imaginación. Comenzamos entonces, niños, con las décimas. Las décimas es un tipo de composición poética asociada a la poesía popular, como por ejemplo las payas. Es una estrofa constituida por 10 versos octosílabos que riman con una estructura definida y se utiliza siempre la rima consonante, ¿ya? Entonces las décimas están eh, escritas, ¿cierto? Ustedes cuando leen un poema ven una estrofa y en esta estrofa aparecen los versos que son las líneas y estas estrofas están constituidas por 10 versos, ¿ya? Acá les tengo un ejemplo de décimas. Acá, ¿cierto? Tenemos una estrofa y que están enumeradas los versos del 1 al 10. ¿Ya? Dice, una nueva compañera llegó de un país vecino. Acá la trajo el destino, sin que ella lo quisiera. Después de una larga espera, en una aburrida aduana, llegó la linda de Juana a sentarse al lado mío y me hice conocido como amigo de la peruana. Esto tiene esta estrofa y estos versos están sacados de un texto que ustedes van a leer en la guía. Aquí, como ustedes pueden ver, se conforma la décima en esta estrofa de 10 versos que están enumerados y están con colores al finalizar. Por ejemplo, en rojo, aquí están todas las palabras que terminan en era, están en rojo. ¿Ya? El primero, el cuarto y el quinto verso riman. Y así sucesivamente, el segundo con el tercer verso, el sexto verso con el séptimo y el décimo riman y el octavo con el noveno riman. ¿Ya? Eh, Tenemos que tener en cuenta que dentro de las décimas se utiliza solamente la rima consonante que nosotros vimos unas clases anteriores. En los PPTs pueden encontrar cuáles son las rimas consonantes por si no lo recuerdan, ¿ya? Pero la característica principal de las décimas es que eh, son 10 versos en cada estrofa y están escritos con rimas consonantes, ¿ya? Eso es lo principal de las décimas. Y se utiliza generalmente en las payas que nosotros conocemos, que es de nuestra cultura popular chilena, las payas. Aquí, bueno, y como ustedes saben, las payas son, eh, todas las payas que ustedes pueden escuchar son, el timbre de voz que se utiliza son cantadas, ¿ya? Esa es como la característica fundamental. Luego vamos a ver los hiperónimos. ¿Qué es un hiperónimo? Es una palabra que engloba el de otra palabra más específica. Es una manera general de referirse a algo. A lo mejor nunca habían escuchado la palabra hiperónimo, ¿ya? Pero más adelante hay unos ejemplos que van a poder entender claramente qué es lo que es un hiperónimo. Luego tenemos el hipónimo, que tampoco a lo mejor lo han escuchado antes, a lo mejor nunca han escuchado estas palabras, pero sí, cuando yo les explique con los ejemplos van a entender inmediatamente de qué se trata. La palabra hipónimo, cuyo significado es más específico que el de otra, en la que está englobada, es una manera más específica de referirse a algo. Y aquí comienzan los ejemplos de hiperónimos e hipónimos. ¿Ya? Los hiperónimos son los que están con rojo y los hipónimos son los que están en color amarillo. Aquí el hiperónimo es flores. Claro, aquí tenemos una palabra central, algo global, ¿cierto? Y el hipónimo de flores es el clavel, la rosa, la margarita, el girasol. Luego tenemos el hiperónimo, perdón, que es meses, y los meses son enero, febrero, marzo, abril, etcétera, ¿cierto? Que son los hipónimos, y así sucesivamente. Entonces, el hiperónimo es la palabra central, ¿ya? Es algo puntual, específico, que engloba algo. Y el hipónimo
es como el desglose o la característica de lo que yo estoy diciendo. Aquí yo digo flores, pero el hipónimo son los distintos tipos de flores, ¿ya? Si yo digo, ahí voy nombrando, ¿cierto?, cada una de ellas. Es algo más que engloba algo general, ¿ya? En general las flores es algo, yo digo, claro, flores es una sola palabra. Yo digo, ahí están las flores, pero yo digo, pero y ahí en las flores es el hiperónimo. Yo digo, pero ¿qué tipo de flores son? Y yo voy enumerando las flores, las voy contando, voy diciendo aquí tengo un clavel, un girasol, una rosa, y ahí estoy nombrando inmediatamente los hipónimos. ¿Qué quiere decir eso? Que yo diariamente utilizo hiperónimos e hipónimos, pero tal vez no sabía cómo se llamaban. ¿Ya? Pero aquí les estoy explicando de qué se tratan. ¿Ya? Es muy fácil. A lo mejor ustedes van a decir, dijo, todos los días los utilizamos y no sabíamos cómo se llamaban. Ahora lo saben. Ahora vamos a explicar la guía de trabajo número 11. Ya vamos en la guía número 11, así es que comiencen a enviar su material de trabajo a mi correo. Aquí están las instrucciones, el objetivo y comenzamos con las actividades. Ustedes van a comenzar a leer el texto número 1, que es Flores en el desierto. Luego van a tener un texto número 2 que se llama Rayeno quiere ir a la escuela. Y luego vamos a comenzar con las actividades. Ya van a desarrollar las siguientes actividades, que de la pregunta de la 1 a la 3 van a tener que responder preguntas acerca del texto 1 y 2 que leyeron. ¿Ya? Luego acá dice texto 1, en la número 4 dice explica con tus palabras qué quieren decir las experiencias destacadas en los siguientes versos. Aquí están los cuadritos en los cuales hay versos escritos y están destacados con verde y tú debes explicar em, qué experiencia es la que se identifica dentro de ese verso que está destacado, ¿ya? Luego acá en la número 6 dice que debes buscar en el poema versos o expresiones que puedas asociar con los siguientes estados de ánimo y debes escribirlas. Debes buscar en el texto 1 y 2 algún verso que esté relacionado con la felicidad, con el enojo o con la vergüenza y debes escribir esos versos a continuación o en tu cuaderno, ¿ya? La número 7 dice que debes unir cada verso con el sentido al cual apela. Ya, por ejemplo, aquí están los sentidos del tacto, del olfato, de la vista, del oído y del gusto. Y también tenemos en los cuadrados de color morado los versos que ahí aparecen. Por ejemplo, el primero dice, ella se ve más bonita levantando bien la frente. ¿A qué sentido tendrá que ver con el tacto, con el olfato, con la vista, con el oído, con el gusto? Debo unir, ¿ya? Luego ahí abajo aparece el texto número 2 que cuando aparece, por ejemplo, dice texto 1, texto 2, tienen que ver con los textos que ustedes leyeron, por eso los textos están enumerados, ¿ya? Para que les quede más claro. Y ahí deben responder las preguntas acerca del texto número 2. Luego la número 10 dice que debes explicar qué quieren decir las expresiones destacadas en los versos. ¿Ya? Ahí hay dos cuadritos en azul y están destacadas las palabras en estos versos en verde y debes explicar qué expresiones están destacadas ahí. La número 11 dice que debes leer con atención y responder. Ahí hay dos cuadritos en rosado. ¿Ya? Y hay versos ahí que están subrayados. Y luego debes responder esas dos preguntas que ahí aparecen referente a los versos que están destacados y subrayados. Más abajo aparece el texto número 1, ¿ya? Y dice, ¿con qué propósito se ocupan en el poema las palabras como pa'elante o pa'l Debes explicar, ¿ya? En la página anterior aparece también, cuando yo les leí estos versos, estas décimas que ahí aparecían, ¿por qué se utilizarán así? Yo les comenté que que las décimas por lo general se utilizan para las payas, ¿ya? Así que ahí tienen que sacar su conclusión. Y el texto número 2 dice, ¿qué imagen te sugiere la segunda estrofa del poema Rayén? Deben dirigirse al texto número 2 entonces a ese poema y eh, buscar la estrofa número 2 y escribir qué imagen eh, te sugiere a ti lo que dice en aquella estrofa y debes explicar.
Luego tenemos la 14 y la 15 también acerca de los textos 1 y 2. Y aquí viene una actividad que dice escritura creativa, que lo que tienes que hacer es escribir una décima. Dice, los poemas que leíste anteriormente están escritos en décimas y en la siguiente actividad te invito a crear tus propias décimas siguiendo los siguientes pasos. Uno, que yo se lo expliqué en el PPT anterior, que es lo mismo que está aquí, debes fijarte en la estructura de la décima, ¿ya? Ahí está la estructura, que son 10 versos que tienen que estar terminados en rimas consonantes, ¿ya? Y luego dice que debes elegir una palabra y completar la décima de modo que se cumpla la rima consonante. ¿Ya? Ahí hay una palabra, ahí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 palabras. Debes elegir esas palabras y aquí te está dando el inicio que dice, de nuevo perdí la, y debes escoger una de esas 10 palabras y escribirlas al costado. Y así sucesivamente hasta completar los 10 versos, teniendo en cuenta que estos versos deben tener rimas consonantes y debes centrarte en el ejemplo que te di anteriormente. Y acá en la número 3 dice que yo te desafío a escribir una décima. Recuerda que debes aplicar los pasos de la escritura. Aquí tú entonces te invito a escribir tu propia décima. Ya puedes inventarla, puedes pedirle ayuda a tu familia, pueden participar todos en la creación de nuestra décima. Y luego tenemos aquí los hipónimos e hiperónimos. Y aparecen 4 imágenes de ahí aparecen flores que están con sus nombres. Entonces aquí te pregunta, ¿qué concepto o palabra engloba la imagen anterior? Hay distintos tipos ¿qué son? Tienen sus nombres, pata de guanaco, añañuca, campanita azul, huilli. ¿Qué son todas estas? Ahí debes escribir qué es. Luego en la número 2 dice, escribe el nombre de cada elemento y concepto que los engloba. Ahí aparece, tú tienes que escribir qué es eso. Es una mesa, un closet y un escritorio, ¿ya? Y debes escribir cuál es el concepto de cada uno de ellos. Ya, por ejemplo, si yo digo, les voy a dar un ejemplo, donde tienen que escribir ahí la palabra concepto. Si yo digo mesa, ¿qué más hay dentro de la mesa que acompaña a la mesa? Pueden ser sillas, ¿qué más? Y ahí ustedes siguen, ¿ya? Lee los siguientes versos de Flores en el desierto y fíjate en las palabras destacadas. Hay 2 versos que están destacados con palabras en rojo. Y dice, y ahí debe responder por qué las palabras de país puede considerarse hiperónimo. Y ahí sigue la otra que es hiperónimo. Y ahí deben finalizar con el vocabulario. Espero que estén muy bien y que les haya servido la guía y nos vemos en una próxima clase. Cariños a todos.